Existen ovejas tan raras y hermosas que parecen sacadas de otro mundo. Algunas tienen cuernos en espiral imposibles, otras lucen como peluches vivientes o guardianas de antiguos reinos. Hoy descubrirás 15 razas únicas, cada una con una historia fascinante, llena de curiosidades y secretos que pocos conocen. Desde las montañas de Suiza hasta las islas perdidas de Escocia, prepárate para un viaje sorprendente por las ovejas más extraordinarias del planeta. Número 1. Valais Black Nose, Suiza. En los Alpes suizos, donde las montañas parecen rozar el cielo y el viento huele a nieve recién caída, vive una criatura que parece más un personaje de cuento que un animal de granja. Es la Valais Black Nose, una oveja que roba sonrisas incluso a quien nunca se ha detenido a mirar una de cerca. Su cuerpo está cubierto por una lana tan blanca y densa que parece una nube en movimiento, mientras que su rostro, patas y orejas, negras como la tinta, crean un contraste tan perfecto que cuesta creer que sea obra de la naturaleza. Sin embargo, no es solo su aspecto lo que la hace especial. Su carácter, dócil y curioso, ha enamorado a generaciones de pastores en el Valais, una región donde el invierno puede ser despiadado. A diferencia de otras razas más nerviosas o ariscas, esta oveja se acerca al ser humano con confianza, buscando compañía más que alimento. De hecho, en muchas aldeas suizas se dice que la Valais no es criada, sino adoptada. Ahora bien, ¿qué hace que su lana sea tan valorada? Su fibra es gruesa, resistente al frío extremo y sorprendentemente elástica. Es ideal para abrigos, alfombras y tejidos tradicionales, pero su verdadero tesoro es su aspecto. Los mechones rizados parecen espirales de nieve, suaves al tacto, pero capaces de soportar tormentas heladas. En algunos mercados europeos, un vellón completo puede alcanzar precios que rivalizan con la lana merina más fina. Además, su historia es tan antigua como los valles que la vieron nacer. Los primeros registros datan del siglo XV, cuando los pastores suizos empezaron a seleccionar a los ejemplares más resistentes a la altura. Con el paso del tiempo, la Valais Black Nose se convirtió en un símbolo de orgullo regional, hasta el punto de que, en ciertas fiestas rurales, se las decora con cintas y flores alpinas para desfilar por las calles. Pero más allá de la tradición, hay algo casi mágico en observarlas. Cuando caminan en grupo, su lana blanca refleja la luz del sol como si el rebaño entero estuviera hecho de espuma. Los niños las acarician sin miedo, los turistas las fotografían sin descanso, y los ancianos del lugar las llaman los ángeles de las montañas. Y, sin embargo, durante gran parte del siglo XX, esta raza estuvo al borde de desaparecer. La industrialización del campo y la preferencia por razas más productivas casi la condenaron al olvido. Fue gracias a un pequeño grupo de criadores que decidieron conservarla, no por dinero, sino por amor a su belleza y su historia, que hoy la Valais Black Nose vive una segunda edad dorada. Actualmente, su fama ha cruzado fronteras. Se cría en Nueva Zelanda, en Escocia y hasta en Estados Unidos. Su aspecto se ha convertido en un fenómeno en redes sociales y no es raro que se le dediquen sesiones fotográficas profesionales, como si fuera una modelo lanuda. En un mundo donde todo parece cambiar con prisa, la Valais Black Nose nos recuerda algo esencial. La belleza no está solo en la perfección, sino también en la ternura. 2. Herdwick, Reino Unido. Pero si dejamos atrás los Alpes no suizos y viajamos hacia el norte, el paisaje cambia. Las montañas se vuelven verdes, el aire se llena de niebla, y entre los valles cubiertos de brezo aparece otra protagonista del mundo ovino, la Herdwick, orgullo de los lagos ingleses. A diferencia de la delicadeza de la Valais, la Herdwick posee una belleza más sobria, casi estoica. Su pelaje gris plateado brilla bajo la lluvia y sus ojos transmiten una calma ancestral, como si entendiera mejor que nadie la naturaleza de la tierra que pisa. Es la oveja de los poetas y de los pastores solitarios, una presencia constante en los paisajes que inspiraron a William Wordsworth y a generaciones de artistas británicos. No obstante, detrás de esa serenidad se esconde una fuerza admirable. La Herdwick ha aprendido a sobrevivir
En uno de los entornos más duros del Reino Unido, las colinas del Distrito de los Lagos, donde el viento sopla sin tregua y el suelo apenas ofrece pasto en invierno. Su lana, gruesa y resistente, actúa como una armadura natural. Y no es una metáfora. Los estudios demuestran que esta fibra protege incluso contra la lluvia helada, manteniendo el cuerpo seco y templado. Además, hay un detalle fascinante que la distingue del resto. Las crías de Herdwick nacen negras, completamente oscuras, y con el paso de los años, su lana se vuelve gris, luego plateada, hasta alcanzar el blanco en la madurez. Es como si la oveja envejeciera a la inversa de los humanos, blanqueando su historia con el tiempo. Y hay más. La Herdwick tiene un instinto territorial tan desarrollado que, aunque se mueva libremente por las montañas, jamás se aleja demasiado de su zona de nacimiento. Esa fidelidad al terreno, conocida como hefting, se transmite de madre a hija, generación tras generación, sin necesidad de cercas ni pastores constantes. En otras palabras, cada rebaño sabe a qué montaña pertenece. Este comportamiento, único entre las ovejas, ha permitido que la raza sobreviva durante siglos sin perder su vínculo con la tierra. Su lana, aunque no es la más suave del mundo, tiene propiedades extraordinarias. Es ignífuga, resistente a la humedad y casi indestructible. Por eso se usa tradicionalmente en alfombras, tejidos gruesos y ropa de trabajo. De hecho, muchos artesanos británicos consideran la lana de Herdwick como un tesoro nacional, símbolo de resistencia y autenticidad. En tiempos recientes, sin embargo, la Herdwick también enfrentó la amenaza del olvido. La agricultura moderna favoreció razas más rentables, pero la identidad cultural de los habitantes del Distrito de los Lagos se negó a dejarla desaparecer. Hoy, su imagen se ha convertido en emblema local. Aparece en logotipos, ferias y festivales, y hasta en campañas turísticas que promueven la conservación de los paisajes rurales. Así, la Herdwick no solo representa la fortaleza de un animal, sino la memoria viva de un pueblo. En sus ojos tranquilos se refleja la historia de una tierra que ha aprendido a convivir con la lluvia, el frío y el paso del tiempo. 3. Jacob, Reino Unido. Sigamos el hilo entonces. Desde la serenidad gris de los lagos ingleses, el viaje nos lleva hacia una oveja que parece haber escapado de un sueño antiguo. La Jacob, una criatura tan singular que su historia se entrelaza con la Biblia y con los mitos de la antigüedad. Mientras la Herdwick encarna la sobriedad y la calma, la Jacob es puro dramatismo visual. Su cuerpo luce manchas blancas y negras distribuidas al azar, como si un pintor caprichoso hubiera decidido convertirla en lienzo. Pero lo más sorprendente son sus cuernos. Puede tener 2, 4 e incluso 6, todos retorcidos en espirales elegantes que parecen coronas góticas. Ver una Jacob avanzar entre la hierba alta es como observar a un personaje de otro tiempo, un vestigio de una era donde la naturaleza y lo sagrado convivían sin fronteras. El nombre Jacob no es casual. En el Antiguo Testamento se menciona cómo el patriarca Jacob cría ovejas moteadas para prosperar, y muchos creen que esta raza, descendiente de antiguas ovejas del Mediterráneo, fue la inspiración de aquel pasaje. Con el paso de los siglos, llegó al Reino Unido, donde se adaptó a los pastos secos y a los fríos inviernos, conservando su apariencia casi mítica. No obstante, su rareza no es solo estética. La Jacob es una de las pocas razas verdaderamente antiguas que ha mantenido su pureza genética sin grandes alteraciones humanas. Su lana, aunque más áspera que la de razas modernas, tiene una textura muy apreciada por los tejedores tradicionales, especialmente por su color natural, que permite crear tejidos moteados sin necesidad de tintes. Además, su piel manchada es tan distintiva que en la época victoriana se usaba para elaborar guantes y abrigos de lujo. Pero lo más fascinante de la Jacob no está solo en su aspecto, sino en su carácter. Es una oveja inteligente, curiosa y sorprendentemente independiente. Los pastores dicen que tiene personalidad propia, una expresión poco habitual en el mundo ovino. Puede aprender rutas, reconocer personas y mantener jerarquías muy marcadas dentro del rebaño. Esa combinación de belleza, fuerza y temperamento
la convierte en una de las razas más admiradas por criadores y amantes de los animales exóticos. Y, sin embargo, su aspecto extravagante casi le costó la supervivencia. Durante el siglo XX, cuando la agricultura industrial buscaba uniformidad y rendimiento, la Jacob fue considerada demasiado extraña para los estándares comerciales. Solo unos pocos criadores, fascinados por su historia bíblica y su porte majestuoso, la conservaron. Gracias a ellos, hoy la Jacob vive un renacimiento, símbolo de diversidad genética y orgullo rural. En ferias de ganado de todo el Reino Unido, la Jacob es recibida con admiración. Los visitantes se detienen ante sus cuernos retorcidos, sus ojos brillantes y su pelaje manchado. Algunos la llaman la oveja surrealista, otros la reliquia de Jacob, pero todos coinciden en algo. Verla de cerca produce una mezcla de respeto y asombro, como si uno contemplara un fragmento vivo de la historia antigua. Así, entre los valles verdes y los relatos del pasado, la Jacob recuerda que incluso en el mundo animal existen criaturas que parecen creadas no por la utilidad, sino por el arte mismo. 4. Wensleydale, Inglaterra. Avanzando por las colinas del norte de Inglaterra, el paisaje se suaviza y los campos adquieren un tono más luminoso. Es allí, entre muros de piedra y praderas onduladas, donde aparece una oveja que parece salida de un cuento ilustrado, la Wensleydale. A primera vista, cuesta creer que sea real. Su lana cae en rizos largos y brillantes, como si fueran cascadas de seda plateada que se mecen con el viento. No es de extrañar que los tejedores la consideren una joya entre las razas ovinas. Cada mechón refleja la luz de manera tan delicada que parece un hilo de cristal. Sin embargo, la belleza de la Wensleydale no es solo superficial. Su historia comienza en el siglo XIX, cuando un granjero inglés decidió cruzar un carnero de raza Leicester con ovejas locales, buscando mejorar la calidad de la lana. El resultado fue inesperado. Una raza nueva, majestuosa, con una textura de lana tan única que rápidamente se convirtió en símbolo de lujo textil. Desde entonces, los artesanos la aprecian como si fuera el oro blanco del norte inglés. Y no es para menos. Su fibra es una de las más largas y resistentes del mundo ovino, con un brillo natural que no se pierde ni después de múltiples lavados. Además, su rizo se mantiene definido incluso en climas húmedos, un rasgo poco común en otras lanas. Esa mezcla de resistencia y elegancia la ha llevado a ser utilizada en prendas exclusivas, tapices de alta gama y hasta pelucas teatrales. Pero más allá del mercado del lujo, la Wensleydale posee un temperamento sereno y noble. No es tan dócil como la Valais Black Nose ni tan testaruda como la Jacob. Su carácter se equilibra entre la calma y la curiosidad. Quizás por eso los pastores la describen como la dama del rebaño, una oveja que camina con cierta elegancia innata, ajena al barro y al bullicio. Un dato curioso es que su lana no solo es codiciada por los artesanos, sino también por los artistas. En Inglaterra existen talleres dedicados exclusivamente a hilar y teñir lana de Wensleydale de forma artesanal, aprovechando su brillo natural para crear tonos profundos que imitan los reflejos del agua o la niebla. Incluso algunos diseñadores contemporáneos han llegado a comparar su textura con la del cabello humano, por su suavidad y movimiento. Sin embargo, esta raza también ha enfrentado dificultades. Su cría requiere cuidados específicos, necesita pastos ricos, abrigo frente a la humedad y esquilas regulares para mantener la calidad del rizo. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo a punto de desaparecer por la escasez de recursos, pero unos pocos criadores decidieron conservarla como un legado cultural. Gracias a ellos, la Wensleydale no solo sobrevivió, sino que hoy goza de reconocimiento mundial. Contemplar un rebaño de Wensleydales al atardecer es un espectáculo de luz y textura. Sus cuerpos parecen campos de plata ondulante, y su movimiento tranquilo evoca una sensación de armonía que pocos animales transmiten. Quizás por eso, entre los criadores y amantes de las ovejas, existe una frase casi poética: donde camina la Wensleydale, brilla la tierra. 5. Raka, Hungría. Desde los campos húmedos de Inglaterra,
Viajamos ahora hacia el corazón de Europa, donde las llanuras húngaras se extienden hasta perderse en el horizonte. Allí, entre pastos dorados por el sol y cielos infinitos, vive una oveja que parece un vestigio del pasado remoto, la raka, también conocida como la oveja húngara de cuernos en espiral. A diferencia de la suavidad de la Wensleydale, la raka impresiona a primera vista. Sus cuernos se elevan hacia el cielo en una espiral perfecta, como columnas retorcidas de marfil que coronan su cabeza con aire de nobleza antigua. Son tan simétricos y elegantes que durante siglos los pueblos magiares los consideraron símbolos de fuerza divina. En las tradiciones locales se decía que la raka no solo era un animal, sino un emblema de conexión entre la tierra y el cielo, pero su aspecto majestuoso es solo una parte de su historia. Esta oveja desciende de razas primitivas, traídas por los pueblos nómadas que llegaron a la cuenca del Danubio hace más de 1000 años. Su cuerpo, cubierto por una lana áspera y rizada, la protege del frío extremo en invierno y del calor sofocante del verano. Esa capacidad de adaptación la convirtió en una compañera inseparable de los pastores húngaros, que la criaban no solo por su lana, sino también por su leche y su carne. Un detalle fascinante es que la raka es una de las pocas razas del mundo cuyos cuernos crecen en forma vertical y helicoidal. En los machos pueden alcanzar más de 1 metro de longitud, formando un espiral tan perfecto que parece tallado a mano. Las hembras, por su parte, lucen versiones más finas, pero igual de elegantes. Este rasgo único ha hecho que los artistas y naturalistas la llamen la escultura viva de la estepa. Su lana, de tonos que varían entre el crema, el marrón oscuro y el dorado, no es tan suave como la de las razas británicas, pero tiene un valor especial. Es cálida, resistente y muy apreciada para la confección de alfombras tradicionales húngaras. En el pasado, los jinetes magiares usaban capas tejidas con lana de raka, capaces de soportar la intemperie de los viajes por la estepa. No obstante, durante el siglo XX, la industrialización agrícola y la introducción de razas más productivas redujeron drásticamente su número. Se temió por su extinción, hasta que el gobierno húngaro la declaró Patrimonio Nacional. Desde entonces, la raka ha sido protegida y criada en reservas naturales, donde continúa siendo un símbolo de identidad y orgullo rural. Curiosamente, su carácter es tan singular como su aspecto. No se deja dominar fácilmente, pero tampoco es agresiva. Es desconfiada, vigilante y mantiene siempre una postura erguida, como si supiera que lleva siglos de historia sobre sus hombros. Observar un rebaño de rakas al amanecer, con sus cuernos dorados por la luz y el viento moviendo su lana rústica, es contemplar un fragmento vivo de la prehistoria pastoral. Así, entre la elegancia y lo salvaje, la raka nos recuerda que la belleza no siempre está en lo suave o en lo dócil, sino también en lo indómito. Es la oveja que mira al horizonte sin miedo, una reliquia viva de la libertad. 6. Soay, Islas de St. Kilda, Escocia. De las vastas llanuras húngaras, pasamos al extremo opuesto del continente, donde el viento del Atlántico golpea acantilados desolados y el mar ruge con una fuerza que no conoce descanso. Allí, en las remotas islas de St. Kilda, habita una oveja diminuta y ferozmente libre, la Soay. Su nombre proviene de una de las islas del archipiélago, y su historia es tan antigua que se pierde en el tiempo. Los científicos creen que la Soay es descendiente directa de las primeras ovejas domesticadas por el ser humano hace más de 5000 años, pero con el paso de los siglos, al quedar aislada del mundo, volvió a un estado casi salvaje. Es, en esencia, una viajera del tiempo que conserva el espíritu indómito de los animales primitivos. Su aspecto lo confirma. El cuerpo es compacto, las patas cortas y su lana, más parecida al pelaje de un ciervo que al vellón de una oveja moderna, cambia de tono con las estaciones. Puede ser marrón oscuro en invierno y aclararse hacia el dorado o el crema en verano. Y sus ojos, de un ámbar profundo, tienen una mirada tan intensa que parece observar desde otra era, una donde los humanos aún no habían aprendido a imponer fronteras. La Soay no se deja esquilar. Su lana se desprende sola en primavera, un rasgo que demuestra su herencia ancestral.
Tampoco necesita refugio ni cuidados constantes. Sobrevive entre rocas, tormentas y pastos escasos con una fortaleza asombrosa. En las islas, donde los vientos pueden alcanzar velocidades que arrancan los techos de las casas, estas pequeñas ovejas continúan pastando imperturbables, ajenas al paso del tiempo. Durante siglos, los habitantes de San Kilda las consideraron un regalo de la naturaleza. Recolectaban su lana y su carne sin domesticarlas del todo, en una relación casi simbiótica. Pero cuando las islas fueron despobladas en el siglo XX, la Soay quedó sola. Y, paradójicamente, fue esa soledad la que la salvó. Sin intervención humana, la raza se mantuvo pura, convirtiéndose en un tesoro biológico para los científicos que hoy la estudian como ejemplo de evolución natural sin interferencias. En la actualidad, las Soay son objeto de uno de los estudios más largos del mundo sobre ecología animal. Cada oveja tiene un papel en la comprensión de cómo las poblaciones se adaptan, sobreviven y evolucionan en entornos extremos. Los investigadores las observan año tras año, descubriendo cómo la selección natural actúa ante nuestros ojos. Y sin embargo, más allá de los laboratorios y las teorías, la Soay conserva un aura mística. Ver un grupo de ellas sobre las rocas, con el viento agitando su lana y el mar estallando a sus pies, produce la sensación de estar frente a un recuerdo viviente del pasado. No son ovejas domésticas, son sombras de la prehistoria que se niegan a desaparecer. Así, la Soay representa el lado más salvaje de la historia ovina. Es la memoria de un tiempo en que la supervivencia era el único propósito y la naturaleza la única ley. Antes de seguir descubriendo estas joyas lanudas del planeta, dime en los comentarios, ¿cuál de estas ovejas te ha sorprendido más hasta ahora? Tu opinión es importante para el próximo video. Número 7. Navajo churro, Estados Unidos. Desde las frías costas escocesas, donde la Soay guarda los secretos del pasado, el viaje cruza el océano Atlántico hacia un continente vasto y luminoso. En las tierras áridas del suroeste de los Estados Unidos, bajo el sol que tiñe de oro el desierto, vive una oveja que no solo cuenta una historia natural, sino también una historia humana de resistencia y orgullo. La Navajo churro. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores españoles trajeron al Nuevo Mundo sus ovejas churra, una raza dura, de montaña, acostumbrada al frío y al esfuerzo. Con el tiempo, esos animales se adaptaron al paisaje norteamericano y bajo el cuidado del pueblo navajo, evolucionaron hasta convertirse en una raza nueva, con identidad propia. Así nació la Navajo churro, una oveja moldeada tanto por el desierto como por las manos que la protegieron. Lo primero que llama la atención es su lana, larga, gruesa y de una gama de colores que va desde el blanco puro hasta el negro profundo, pasando por tonos de gris, marrón y beige. Esa diversidad cromática no solo es estética, sino profundamente simbólica. Para el pueblo navajo, cada color representa un elemento del universo: el amanecer, la noche, la tierra y el viento. Y es con esa lana multicolor que tejen sus mantas sagradas, los famosos Navajo Blankets, considerados auténticas obras de arte textil. Sus cuernos, por otra parte, son una declaración de fuerza. Los carneros los llevan en espirales anchas y firmes, como si fueran emblemas de su linaje ancestral. En las ceremonias tradicionales, la figura de la oveja aparece como símbolo de armonía entre los humanos y la naturaleza, un recordatorio de que toda vida, por pequeña que parezca, sostiene el equilibrio del mundo. Durante siglos, la Navajo churro fue la base de la economía y la identidad cultural del pueblo navajo. Su lana vestía a las familias, sus pieles servían de abrigo en los inviernos más duros y su cría se transmitía como herencia sagrada. Sin embargo, la historia no siempre fue benévola. En el siglo XIX, durante las campañas militares del gobierno estadounidense, miles de ovejas navajo fueron sacrificadas como parte de una estrategia para quebrar la independencia del pueblo. La raza estuvo al borde de la extinción, y con ella, una parte esencial de la cultura navajo. Pero la historia de la Navajo churro es, precisamente, una historia de resistencia. A mediados del siglo XX, un pequeño grupo de criadores indígenas comenzó a recuperarla.
Lo hicieron sin apoyo institucional, guiados solo por la memoria y la voluntad de preservar su herencia. Décadas después, gracias a su esfuerzo, la raza fue reconocida oficialmente, y hoy prospera nuevamente en las reservas del suroeste, convertida en símbolo de orgullo y supervivencia. Su lana, áspera al tacto pero de una belleza salvaje, continúa siendo tejida en los telares navajos con la misma devoción de antaño. Cada manta que surge de esos hilos es más que una prenda, es un acto de memoria, una forma de decir, seguimos aquí. Así, la navajo churro no solo representa una raza de oveja, sino la persistencia de un pueblo. Es el hilo que une el pasado con el presente, tejido con paciencia, dignidad y amor por la tierra. 8. Ouessant, Francia. Tras recorrer los áridos paisajes del suroeste americano, el viaje vuelve a cruzar el océano, esta vez hacia las costas de Bretaña, en el noroeste de Francia. Allí, donde el mar se estrella contra los acantilados y el viento lleva olor a sal y algas, existe una isla diminuta y agreste llamada Ouessant. En ese pedazo de tierra azotado por las tormentas, habita una oveja tan pequeña que parece una miniatura viviente. La Ouessant, la más diminuta del mundo. A primera vista, su tamaño sorprende. Los adultos apenas alcanzan medio metro de altura y pesan lo mismo que un perro mediano. Sin embargo, esa fragilidad aparente esconde una fortaleza admirable. Durante siglos, las Ouessant sobrevivieron en condiciones duras, alimentándose de los escasos pastos salobres de la isla y soportando vientos que harían tambalear a cualquier otro animal. Su resistencia a la intemperie es tan notable que los pastores bretones solían decir que ni la tormenta más feroz puede despeinar a una Ouessant. Su lana, densa y cálida, es de un tono oscuro, negro o marrón profundo. Una rareza entre las ovejas europeas. Esa pigmentación natural servía como abrigo térmico y, al mismo tiempo, como camuflaje frente al paisaje rocoso. En tiempos antiguos, los habitantes de Ouessant la utilizaban para tejer ropas gruesas que protegían del frío atlántico, sin necesidad de teñidos ni mezclas. Era una lana humilde, sí, pero cargada de identidad local. Lo curioso es que, a pesar de su tamaño, la Ouessant tiene un temperamento decidido. Es vivaz, alerta y sorprendentemente ágil. Puede correr con rapidez, trepar pequeñas colinas e incluso desafiar a ovejas mucho más grandes sin perder compostura. Esa mezcla de pequeñez y carácter le ha valido el apodo de la oveja valiente del Atlántico. Con el paso del tiempo, su aislamiento insular la protegió de la mezcla con otras razas, conservando sus rasgos originales. No obstante, en el siglo XX, cuando la agricultura mecanizada redujo la necesidad de rebaños pequeños, la Ouessant estuvo a punto de desaparecer. Fue entonces cuando un grupo de criadores franceses, encantados por su tamaño y apariencia, decidió preservarla. Y así ocurrió algo inesperado. Esta oveja rural, nacida del rigor del mar, se transformó en un animal de compañía. Hoy, la Ouessant se cría en jardines, granjas educativas e incluso en parques urbanos de Europa. Su porte diminuto y su expresión tranquila la han convertido en una especie de mascota rural, símbolo de sostenibilidad y conexión con la naturaleza. En ciudades como París o Bruselas, algunos parques públicos utilizan pequeños rebaños de Ouessant para mantener el césped corto de forma ecológica. Es, literalmente, la jardinería con alma. Y aunque su destino haya cambiado, la esencia de la Ouessant sigue siendo la misma. Un espíritu resistente en un cuerpo pequeño. Verla pastar entre flores silvestres mientras el viento sopla desde el Atlántico es como observar una metáfora viva de la tenacidad. La idea de que la fuerza no siempre se mide por el tamaño, sino por la capacidad de permanecer. Así, desde una isla perdida de Bretaña, esta oveja diminuta ha conquistado corazones en todo el mundo, recordándonos que incluso lo más pequeño puede tener una historia enorme. 9. Gotland, Suecia. Desde las costas bretonas, donde la Ouessant desafía al viento con su diminuta estatura, el relato se desplaza hacia el norte, a las tierras frías y majestuosas de Escandinavia.
Allí, entre los bosques de abedules y los fiordos que reflejan el cielo, vive una oveja que parece haber heredado la elegancia de la nieve y el brillo del acero, la Gotland, una joya de Suecia que combina historia, belleza y utilidad en un solo ser. Su pelaje gris plateado tiene algo hipnótico. No es un gris cualquiera, sino un degradado natural, que va desde el plateado claro hasta el grafito profundo, con rizos suaves que caen como ondas de agua helada. Esa lana, considerada una de las más finas del norte de Europa, ha sido durante siglos símbolo de lujo. Los artesanos la usan para confeccionar prendas que no solo abrigan, sino que parecen capturar la luz de las auroras boreales. Sin embargo, su elegancia no es fruto del azar. La Gotland tiene raíces antiguas. Desciende de las ovejas que los vikingos criaban hace más de 1000 años en la isla de Gotland, en el mar Báltico. Para esos guerreros navegantes, su piel era un tesoro. La utilizaban para abrigarse en travesías invernales y también para comerciar con otros pueblos del norte. Era tan valorada que los cronistas medievales la mencionaban como un bien de intercambio en las rutas nórdicas. Lo fascinante es que, pese a su aspecto sofisticado, la Gotland conserva una rusticidad admirable. Es resistente al frío, ágil entre las rocas y de carácter curioso. Su mirada serena transmite una inteligencia tranquila, una especie de calma ancestral que parece provenir directamente de los días en que los drakkar vikingos surcaban los mares. Cuando el sol del norte ilumina su lana, se produce un efecto singular. El rebaño entero parece moverse como una ola plateada sobre el paisaje verde. En las antiguas leyendas suecas se decía que las Gotland eran ovejas de luz, animales que guardaban la claridad del verano, incluso en los meses oscuros del invierno. Tal vez por eso, su presencia ha sido símbolo de prosperidad y armonía doméstica en las granjas escandinavas. Hoy, la raza sigue siendo muy apreciada. Su piel, suave y rizada, se utiliza para fabricar abrigos, mantas y tapices de gran valor. En el mundo del diseño sostenible, la lana de Gotland ocupa un lugar privilegiado. Es 100% natural, resistente y con una textura que no necesita teñidos para resultar elegante. En cierto modo, encarna la estética nórdica en su máxima expresión: sencilla, funcional y bellamente pura. Además, la Gotland se ha convertido en una embajadora del equilibrio entre tradición y modernidad. Muchos granjeros suecos mantienen pequeños rebaños no solo por su lana, sino porque representan una herencia viva. En ferias rurales, las ovejas desfilan con orgullo, luciendo sus rizos brillantes como si recordaran a todos que la belleza puede ser fruto del tiempo, la paciencia y la tierra. En ella, la historia y la estética se abrazan. Es la oveja que guarda en su lana la memoria de los vikingos y en su mirada la serenidad del norte. Cada Gotland parece susurrar que la verdadera elegancia no necesita adornos, solo autenticidad. 10. Dwarfbles, Países Bajos. Desde los fríos paisajes nórdicos, donde la Gotland brilla como plata viva, el viaje desciende hacia las suaves praderas del norte de Europa, donde el verde se funde con los canales y el aire huele a pasto húmedo. Allí, en los Países Bajos, pastorea una oveja de porte oscuro y corazón luminoso, la Dwarfbles, una de las razas más elegantes y entrañables del continente. A primera vista, su aspecto resulta inconfundible. El cuerpo completamente negro contrasta con una franja blanca que cruza su rostro, como una pincelada vertical de luz. A eso se suman las patas también blancas, como si llevara calcetines de invierno. Este diseño natural le da una presencia teatral, una mezcla de nobleza y ternura que la hace imposible de pasar por alto. Pero su verdadero encanto no está solo en su apariencia, sino en su carácter. La Dwarfbles es conocida por su docilidad y afecto hacia los humanos. Los pastores holandeses la describen como la oveja que saluda primero, porque suele acercarse con curiosidad en lugar de huir. Esa sociabilidad ha hecho que muchos granjeros la consideren casi un miembro más de la familia. De hecho, en varias granjas pequeñas de los Países Bajos y el Reino Unido, los niños aprenden a cuidar animales, empezando por una Dwarfbles, confiable, gentil y sorprendentemente inteligente. Su origen, sin embargo, no es doméstico,
sino agrícola. Durante siglos fue criada como oveja lechera en la región de Frisia, donde el clima húmedo y los suelos fértiles permitían pastos abundantes. Su leche, rica y cremosa, era ideal para producir quesos artesanales, mientras que su lana, densa y cálida, se aprovechaba para ropa de trabajo. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, la mecanización agrícola y la introducción de razas más productivas la llevaron casi a la extinción. Fue entonces cuando un grupo de criadores neerlandeses decidió rescatarla, no por su rendimiento, sino por su belleza y su temperamento. Gracias a ese gesto, las Warbles revivió, y con ella, una parte del alma rural de los Países Bajos. Hoy, su población crece lentamente y se ha expandido a otras regiones de Europa, donde es valorada tanto por su lana como por su compañía. Su lana, por cierto, tiene un tacto especial, suave, con un brillo discreto, y de un negro que tiende al marrón cuando se expone al sol. Es muy apreciada por los artesanos que prefieren colores naturales y materiales sostenibles. Al tejerla, produce telas cálidas y elegantes que conservan el aroma del campo y la suavidad del viento holandés. Hay algo casi simbólico en esta oveja. Una criatura de pelaje oscuro que irradia calma y amabilidad, como si recordara que la verdadera luz a veces se encuentra en los tonos más profundos. Quizás por eso, en muchas granjas modernas, la Warbles es vista como un emblema de equilibrio, fuerza y ternura en perfecta armonía. Cuando el sol se pone sobre los prados neerlandeses y los rebaños regresan al establo, la Warbles camina despacio, con ese aire sereno que parece detener el tiempo. Su franja blanca aún brilla, como si guardara un pedazo del día. 11. Blue-Faced Leicester, Inglaterra. Desde los verdes campos de Frisia, donde las Warbles despliega su elegancia oscura, el viaje continúa hacia las colinas onduladas de Inglaterra, tierra de bruma y tradición pastoril. Allí, entre cercos de piedra y caminos cubiertos de musgo, pasta una oveja que parece salida de un retrato antiguo, pero con un toque casi celestial, la Blue-Faced Leicester, una de las razas más finas y distinguidas del Reino Unido. Su nombre ya evoca misterio. Cara azul suena a exageración poética, pero en realidad describe un fenómeno natural fascinante. Su piel, delgada y translúcida, deja entrever una tonalidad azulada bajo el pelaje blanco y sedoso, especialmente en el rostro y las orejas. Esa apariencia delicada, casi etérea, le da un aire de nobleza que contrasta con su origen humilde de oveja de campo. El perfil de la Blue-Faced Leicester es largo y fino, con orejas elegantes y una expresión que transmite calma. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su lana, extremadamente suave, con un brillo natural que parece atrapar la luz. Los tejedores la consideran una de las mejores lanas del mundo para prendas finas, comparable a la seda por su textura y caída. Cuando se transforma en hilo, refleja una claridad perlada que da a las telas un movimiento ligero, casi líquido. No es casualidad que esta raza haya sido durante siglos la favorita de los artesanos británicos. En el siglo XIX, su lana era utilizada en los talleres textiles de Yorkshire y Lancashire, los grandes centros de la industria lanera inglesa. Allí, las hilanderas la trabajaban con esmero, conscientes de que cada hebra provenía de un animal tan elegante como resistente. Hoy, sigue siendo muy buscada por los tejedores artesanales y diseñadores que valoran la calidad natural por encima de la producción masiva. Pero la Blue-Faced Leicester no es solo belleza, es también fuerza y adaptabilidad. Su cuerpo, aunque esbelto, está hecho para los pastos húmedos del norte inglés. Resiste bien las lluvias, los fríos y los inviernos interminables. Su carácter es tranquilo y su docilidad la hace fácil de manejar, lo que la convierte en una compañera ideal para pequeños criadores y granjas familiares. Hay algo casi simbólico en ella, un equilibrio entre refinamiento y rusticidad, entre la elegancia del tejido y la sencillez del campo. En las ferias rurales británicas destaca entre las demás ovejas por su porte y su brillo, y no son pocos los jueces que la describen como la aristócrata del rebaño. Cuando el sol inglés se filtra entre las nubes y acaricia su lana, la Blue-Faced Leicester parece iluminarse desde dentro.
No hay artificio en su belleza, solo la perfección que da la naturaleza, cuando el tiempo y el clima moldean a un ser para resistir con gracia. Y así, mientras otras razas destacan por su fuerza o su rareza, esta oveja deslumbra por su elegancia natural. Es un recordatorio de que la suavidad también puede ser una forma de poder, y que incluso bajo la lluvia constante, la luz encuentra maneras de brillar. 12. Caracul, Asia Central. Desde los prados lluviosos de Inglaterra, donde la Blue-Faced Leicester brilla con su elegancia de seda, el relato se adentra ahora en una geografía completamente distinta: el corazón árido de Asia Central. Allí, entre dunas, valles pedregosos y oasis escondidos, habita una oveja de porte majestuoso y mirada antigua, la caracul, conocida por muchos como la oveja de Cachemira del desierto. Su nombre proviene del lago Karakul, en Tayikistán, y su historia es tan antigua como las caravanas de la Ruta de la Seda. Durante siglos fue criada en regiones que hoy abarcan Uzbekistán, Afganistán e Irán, donde los pueblos nómadas la consideraban un tesoro viviente. La caracul no era solo una fuente de lana, era símbolo de riqueza, resistencia y arte. A diferencia de otras ovejas, su lana no busca imitar la suavidad de las europeas, sino ofrecer una textura única, fuerte, rizada y brillante, ideal para abrigos, alfombras y prendas de lujo diseñadas para durar generaciones. Su color varía desde el gris plateado hasta el negro azabache, pasando por tonos dorados y marrones que parecen extraídos directamente del paisaje del desierto. En su movimiento hay una cierta solemnidad. Camina erguida, con un aire sereno, casi escultórico, como si fuera consciente de su linaje milenario. Los artesanos persas y uzbecos la veneraban. Con su lana elaboraban tapices y mantos que combinaban belleza y funcionalidad, piezas que hoy se conservan en museos y palacios. El patrón de sus rizos, pequeños, apretados y brillantes, recuerda los diseños geométricos del arte islámico, como si la naturaleza misma hubiera bordado en cada hebra la estética de una civilización. La caracul ha sido, además, una compañera esencial para los pueblos nómadas. En las regiones más duras, donde el invierno corta la piel y el verano quema la tierra, su capacidad de adaptación es legendaria. Sobrevive donde otras ovejas no podrían. En altitudes extremas, con escasez de agua y alimento, su grasa, almacenada en la cola, le sirve de reserva energética, un mecanismo evolutivo que le permite resistir los desiertos como si llevara su propia despensa incorporada. Hay algo profundamente simbólico en esta oveja. Representa la unión entre belleza y supervivencia, el arte de vivir con dignidad incluso en la austeridad. En muchas culturas de Asia Central, su lana era considerada protectora. Se creía que abrigar el cuerpo con un manto de caracul ayudaba a resistir no solo el frío, sino también el infortunio. Hoy, aunque su presencia ha disminuido en algunas regiones, la caracul sigue siendo un emblema cultural. Criadores de todo el mundo la conservan como patrimonio genético y artístico, conscientes de que en cada rizo de su lana late una historia de comercio, arte y desierto. En ella, el pasado no se ha perdido. Sigue caminando, serena y altiva, bajo el mismo sol que iluminó las caravanas persas hace 1000 años. Y cuando el viento levanta la arena y el horizonte se torna dorado, la silueta de la caracul se recorta como una figura de otro tiempo, recordándonos que la elegancia no siempre nace en la abundancia, a veces florece en la adversidad. 13. Manx Loaktan, Isla de Man. Desde los desiertos dorados de Asia Central, donde la caracul resiste al sol con dignidad ancestral, el viaje regresa al frío Atlántico Norte, a una pequeña isla envuelta en bruma y leyendas, la Isla de Man. Allí, donde los vientos del mar de Irlanda golpean las colinas cubiertas de brezo, habita una oveja que parece salida de un mito celta, la Manx Loaktan, criatura de múltiples cuernos y mirada antigua, que mezcla en su porte la fuerza de la naturaleza y la elegancia del misterio. La primera impresión que deja es casi mística. Su pelaje marrón oscuro, espeso y uniforme, brilla bajo la lluvia como bronce pulido. Pero lo que realmente la distingue son sus cuernos. 4, a veces 6,
dispuestos en simetría perfecta, curvándose hacia el cielo, como si fueran ramas de un árbol sagrado. Cada ejemplar parece una escultura viviente, una obra de arte esculpida por la evolución y el tiempo. Los antiguos pueblos celtas que habitaron la isla la consideraban un animal sagrado. En su figura veían una conexión con los dioses de la tierra y del fuego, símbolos de fertilidad, protección y renacimiento. No era raro que la imagen de la oveja de múltiples cuernos apareciera en rituales o en los mitos locales sobre guardianes del bosque y espíritus de las montañas. Con el paso de los siglos, su figura se fundió con la identidad de la isla de Man, hasta convertirse en un emblema de su historia y su resistencia cultural. Sin embargo, más allá del mito, la Manx Loaghtan es una raza extraordinariamente adaptada a su entorno. Soporta fríos intensos, vientos salinos y suelos pobres, alimentándose de pastos que otras ovejas despreciarían. Esa dureza natural la convierte en un símbolo de equilibrio con la tierra. Sobrevive sin exigir más de lo que el paisaje puede ofrecer. Su carne, valorada por su sabor intenso y su bajo contenido graso, fue durante siglos uno de los bienes más preciados de la isla. Su lana, de tonos cálidos que van del castaño al caoba, es densa y resistente. Los tejedores locales la usan para confeccionar prendas que capturan la esencia del clima manés, abrigos que resisten la humedad, guantes que conservan el calor y mantas con el aroma del mar. En la actualidad, los criadores han trabajado con dedicación para preservar la pureza de la raza, que en el siglo XX estuvo al borde de la desaparición. Hoy, la Manx Loaghtan no solo sobrevive, se ha convertido en un emblema de conservación. Asociaciones ganaderas y ecologistas la consideran una joya genética, un vestigio viviente de las ovejas primitivas que poblaron las islas británicas hace miles de años. Al verla caminar entre la niebla, con sus cuernos apuntando al cielo, es fácil entender por qué sigue inspirando respeto y fascinación. En su mirada hay algo de lo indómito, un recordatorio de que el ser humano no ha domesticado del todo la naturaleza. La Manx Loaghtan pertenece a ese linaje de criaturas que parecen guardar un secreto, una historia contada en silencio a través de los siglos. Es, en cierto modo, una oveja que lleva en sus cuernos el eco del trueno celta, y cuando el sol se pone sobre las colinas de la isla de Man, sus sombras alargadas se confunden con las piedras antiguas y los círculos rituales del pasado. Allí, entre el mito y la realidad, esta oveja sigue pastando tranquila, tan vieja como las leyendas que la nombran. 14. Icelandic, Islandia. Desde las brumosas colinas de la isla de Man, donde la Manx Loaghtan camina como un vestigio celta, el viaje continúa hacia una tierra aún más septentrional, donde el viento canta entre glaciares y volcanes dormidos. Allí, en Islandia, sobre un suelo de fuego y hielo, vive una oveja que es la encarnación misma del paisaje, la Icelandic, una raza vikinga pura, forjada por la naturaleza más extrema del Atlántico Norte. Pocas ovejas en el mundo pueden presumir de un linaje tan antiguo y tan fiel a sus orígenes. La Icelandic llegó con los vikingos hace más de 1000 años, y desde entonces ha permanecido prácticamente inalterada. Ninguna otra raza extranjera la reemplazó ni se mezcló con ella, lo que la convierte en un fósil viviente de la historia ganadera nórdica. Es, en esencia, la misma oveja que acompañó a los exploradores que fundaron las primeras aldeas islandesas, y que los alimentó, vistió y sostuvo en un territorio tan bello como implacable. Su lana es una maravilla biológica. Está compuesta por 2 capas, una interna, corta y suave, que retiene el calor incluso bajo la nieve, y una externa, más larga y brillante, que actúa como un escudo impermeable contra la lluvia y el viento. Este diseño natural, doble protección, doble funcionalidad, ha permitido que la Icelandic sobreviva a temperaturas bajo cero, ventiscas y días enteros cubiertos de hielo. No es casualidad que su lana sea la base del famoso lopapeisa, el tradicional suéter islandés de patrones circulares que hoy es un símbolo nacional. En los pastos de verano, cuando el sol apenas se pone, las ovejas islandesas se dispersan por valles cubiertos de musgo y flores árticas.
Su pelaje, que puede ser blanco, negro, gris o incluso rojizo, se mezcla con el paisaje como si la tierra misma las hubiera creado. Cada otoño, los granjeros recorren las montañas en una tradición ancestral llamada Retir, donde reúnen los rebaños dispersos. Es un evento que combina trabajo, música, risas y memoria. Una celebración de la unión entre el pueblo islandés y sus animales. La Icelandic no solo es resistente, también es inteligente y ágil. Puede trepar colinas empinadas, cruzar arroyos helados y encontrar alimento en lugares donde casi nada crece. Su instinto de supervivencia es tan fuerte que los islandeses suelen decir que las ovejas conocen mejor el país que las personas. En muchas zonas rurales, aún hoy, su lana y su carne son pilares de la economía y del modo de vida tradicional. Más allá de su utilidad, la Icelandic representa un símbolo cultural. En un país donde el clima puede cambiar 5 veces en una hora, esta oveja es un espejo del espíritu islandés, resistente, ingeniosa y serena frente a la adversidad. Su figura blanca recortada contra un campo de lava negra o un glaciar azul es una imagen que resume la identidad de toda una nación. Y cuando la nieve empieza a caer y el viento del Ártico cubre los valles, las ovejas se agrupan, confiadas bajo su abrigo natural. No hay fragilidad en ellas, solo una calma firme, una sabiduría ganada con 1000 inviernos. Son, en cierto modo, las guardianas silenciosas de Islandia. Pequeñas, peludas y eternas. 15. Boreray, Escocia. Desde las tierras de hielo y fuego donde la Icelandic desafía el invierno, el viaje desciende hacia el suroeste, a otro reino de vientos y misterio. Las Hébridas, un archipiélago escocés donde el mar y la niebla se entrelazan con la historia. En una de esas islas, tan remota que apenas figura en los mapas, sobrevive una oveja diminuta y legendaria, la Boreray, una reliquia viviente, un fragmento de la prehistoria que aún respira entre acantilados y bruma. La Boreray toma su nombre de la isla donde resistió al paso del tiempo. Boreray, una roca perdida entre las Hébridas exteriores. Allí, en un entorno áspero y desolado, sin apenas árboles ni refugio, esta oveja aprendió el arte supremo de la supervivencia. Es pequeña, de mirada intensa, con un pelaje rústico que la protege de la lluvia constante y los vientos atlánticos. Cada hebra de su lana parece un hilo del propio paisaje. Áspera como la piedra, pero tan cálida como el fuego de una cabaña de pescadores. Durante siglos vivió casi sin intervención humana. Los pastores la dejaron atrás cuando las condiciones se volvieron demasiado duras, y las ovejas, lejos de desaparecer, se volvieron más fuertes. Se alimentaron de musgo, hierba escasa y algas marinas arrastradas por las mareas. Sin esquila regular ni cuidados, su lana creció de manera natural, creando un abrigo desordenado pero perfecto. Así, la Boreray se transformó en una especie de fantasma de la domesticación, una oveja libre, salvaje y autosuficiente. Hoy, su rareza es extrema. Durante gran parte del siglo XX, estuvo al borde de la extinción, con apenas unos pocos ejemplares aislados. Los criadores escoceses que la redescubrieron quedaron fascinados, no solo por su aspecto, sino por lo que representa. En ella encontraron una ventana al pasado, un eco de las ovejas que pastaban en Europa antes de que existieran las granjas modernas. Cada Boreray es, literalmente, una cápsula genética del Neolítico. Su lana, aunque rústica, es muy apreciada por los artesanos que buscan materiales auténticos. No se trata de lujo, sino de historia tejida, gruesa, irregular, viva. Al tocarla, uno siente la textura de los siglos, la fuerza de una oveja que nunca dependió de nadie. Los tejidos elaborados con lana de Boreray son únicos, resistentes y cálidos, con ese encanto áspero que solo las cosas verdaderas poseen. Pero más allá de su utilidad, la Boreray encarna un tipo de belleza poco común, la belleza de lo indómito. Su expresión salvaje, sus cuernos curvados y su tamaño diminuto evocan el espíritu de las islas, resiliente, discreto, eterno. Es la oveja que no necesita testigos, que vive y muere bajo el mismo cielo gris sin pedir nada más que existir. Gracias a los programas de conservación, la población de Boreray ha crecido lentamente,
aunque sigue siendo una de las razas más raras del planeta. Ver una en su entorno natural es como contemplar un trozo de leyenda, una superviviente que lleva grabada en la piel la memoria de todas las tormentas. Y así, entre el rugido del mar y el graznido de las aves marinas, la pequeña Borerai sigue caminando, orgullosa y libre, recordándonos que incluso lo más frágil puede resistir cuando el alma es más fuerte que el viento.